Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi primer Locker Room Chat. Este es un espacio de conversación donde vamos a hablar del alto desempeño, no solamente desde los resultados, sino desde el camino que hay detrás de las decisiones que toman los atletas y las empresas, la disciplina, los momentos difíciles y sobre todo como en los locker rooms, esas conversaciones sinceras cuando no estamos debajo de las luces. Esta conversación forma parte de un proyecto que estoy construyendo que se llama Winning at Value Creation is a lot like winning in sports, o ganar en la creación de valor es muy similar a ganar en los deportes. Y la idea de este proyecto es comparar el ciclo de las inversiones con el deporte de alto rendimiento para tener una forma más simple de entender carreras de alto rendimiento, inversiones de capital privado y también poder mejorar como personas y aprender un poco de las experiencias de los demás. Hoy tengo el honor de tener como mi primera invitada a María Uribe. Para quienes no la conocen, María es una golfista colombiana que tiene una trayectoria excepcional y es muy destacada en Latinoamérica. Ella fue campeona del US Women's Amateur en el 2007, es la única latinoamericana que ha logrado este título. Es medallista en Juegos Panamericanos y Sudamericanos. Ha participado en 3 Juegos Olímpicos en el 2016, 2020 y 2024. Y en el 2024 en París fue su último torneo como profesional y en este momento se retiró. Ella compitió durante 15 años en el PGA Tour, en donde logró una victoria en Brasil en el 2011 y más allá de la victoria fue muy constante a lo largo de su carrera. Y también es ganadora del Ladies European Tour, en donde ganó en Australia en el 2024, cuando estaba tratando de clasificar para los Juegos Olímpicos. Tengo el orgullo de que María José sea mi amiga y pues muy emocionada de que sea la primera invitada a esta charla. María Jo, bienvenida. No, muchas gracias por la invitación, Cris, y qué bueno que abras estos espacios, porque muchas veces, digamos, como yo estoy ahorita, me encanta porque ya terminé mi carrera, entonces puedo mirar atrás todas las cosas que funcionaron, lo que no funcionó. A veces cuando uno está metido todavía jugando, como que no es capaz de mirar en retrospectiva, entonces es un momento perfecto para que nos sentemos a hablar. Hemos hablado de estas cosas muchas veces, pero de una forma más profesional. Muchas gracias, María. Entonces, pues para empezar, yo tengo el placer y el orgullo de conocerte personalmente, pero pues cuéntanos a todos quién es María y cómo empezó el golf, cómo llegó a tu vida. Sí, digamos que, bueno, yo soy la segunda hija, mis papás, tengo un hermano mayor, después voy yo. Mi papá nunca fue ni socio de club, ni vengo de familia de socios de club. Entonces, cuando mi papá empezó a subir un poco digamos que en la escala social, se volvió socio de un club nuevo acá en Bucaramanga. Soy de Colombia, de Bucaramanga, se llama Ruitoque Golf Country Club. Era un club que estaba apenas empezando. Mi papá empezó como que, bueno, la innovación del golf nos trajo, pero yo tenía como 6 o 7 años, no me gustó, me parecía muy quieto, me aburrí un poco, pero mi hermano sí siguió. Y, después, como cuando yo tenía como 10 años, mi hermano, o a los 9, él fue a su segundo nacional en Barranquilla, y yo lo acompañé porque quería viajar también. De hecho, Cris estaba en ese nacional. Entonces conocí a niñas como Cris, otras niñas que jugaban del resto del país y dije como, yo también quiero jugar, quiero cachar colegio. Digamos que lo que me llamó la atención fue la parte social al principio del golf y a los 10 años empecé a jugar y bueno, digamos que no se me dio muy fácil al principio, no, digamos que no tengo ese talento innato, pero a punta de disciplina y como que seguir los pasos de mi hermano, fui mejorando y mejorando. En el primer nacional jugué muy mal, quedé última y la que quedó de primera hizo menos que yo jugando 4 días y yo 3, pero la pasé increíble, digamos que tuve momentos y hice amigas como Chris, que todavía son mis amigas. Así que así empezó el golf, ya como a los 13, 14 años me gané mi primer nacional, empecé a jugar mejor y digamos que empezó este sueño.
La gente a veces le pregunta a uno como, ¿usted de pequeña sabía que quería ser golfista profesional? Yo siento que a medida que se dan los resultados, el sueño también se va forjando. Es muy raro, a menos de que los papás de uno tengan ese sueño, que uno desde muy pequeño ya diga como que quiero hacer eso sin saber si voy a ser bueno o no. Entonces ya cuando empecé a jugar suramericanos, a ganar suramericanos, empezó ese sueño y pues a los 17 años, como dijo Chris, en el US Amateur ya se validó como que ese estatus de mi talento en el ámbito mundial, y las cosas se fueron dando. Ahí ya me voy a la universidad y bueno, ya empieza como la parte un poquito más profesional de mi carrera. Y María, Juan, antes de entrar un poquito como a la parte más profesional de la carrera en tu etapa o al principio, es muy interesante, como dices, no, es que yo literalmente quedé última, y a mí el golf pues no me mataba al principio. ¿Cómo crees que esas partes externas que lo puyan a uno, como de pronto decir, yo no puedo quedar de última, o la parte competitiva y nata que uno tiene de decir qué hay que hacer para Sí, llegar? ¿Y es cómo muy cambió raro ese chip? porque yo soy competitiva, o sea, la gente cuando me dice a mí, yo soy súper competitiva y yo siento que si no hubiera sido golf, hubiera sido lo que estuviera haciendo, ya sea otro deporte o entonces me hubiera ido por el lado de los negocios y queriendo ser la mejor en los negocios o lo que, o sea, lo que yo quisiera hacer, porque soy competitiva como de querer superarme. Pero cuando, digamos, hago juegos o cosas así bobadas con mis amigos, siento que no soy tan competitiva como otra gente, o sea, como que el golf yo creo que fue perfecto para mí porque uno compite contra uno mismo. Entonces yo era las que salía a jugar y en el mismo grupo yo quería que las otras jugaran bien o les hacía fuerza, porque no soy competitiva como que tengo que ganar yo tengo que ser la mejor sobre todo, sino yo quiero que mi proceso siga mejorando y mejorando y mejorando. Entonces digamos que eso me ayudó en el golf, que es bastante individual. Me ayudó en esa parte y yo creo que pues yo venía de un colegio donde era de los colegios que siempre quedaba número uno en el ICFES y esas cosas en Colombia, que es como la prueba acá de Colombia. Entonces, la disciplina y como esas bobadas que uno en el colegio piensa como que eso no sirve de nada, pues eso fue lo que me llevó a ir mejorando y mejorando y poniéndole las horas, y tener un hermano mayor que lo hacía. Entonces, digamos que mi mamá nos traía al colegio y no, si mi hermano mayor tenía que entrenar 3 horas, pues yo terminaba entrenando 3 horas, así tuviera 10 años y los niños de mi edad entrenaran menos. Entonces, como que la disciplina yo creo que fue lo que me lo cambió y la competitividad. Mi papá es muy soñador y competitivo, pero digamos que al final siempre fue mi sueño, fue algo que yo decidí, nunca fue algo que ellos forzaron en mí. Entonces, digamos que las cosas se fueron dando. Obviamente al final uno va dando resultados y uno se va dando cuenta, oiga, qué chévere esto. Como también me di cuenta, digamos, cuando gané el US Amateur, me di cuenta como, venga, esto, me gané esto que nunca se lo gana a una latinoamericana, que siempre estuvo en mis sueños, de esos sueños que uno escribe y uno dice, ay, sí, lo voy a escribir, pero pues nunca se va a dar. Y al otro día era la misma persona, era la misma hija, era la misma amiga, me tocó ir a entrenar igual, me tocó ir al gimnasio igual, como que no cambió nada. Entonces, ganarme como que algo que yo veía tan grande desde tan pequeña me mostró que sí, disfrutemos el proceso, disfrutemos esto, pero al final en golf el domingo gana alguien y el lunes otra vez de cero. No es que haya unos puntos de todo el año que me den una ventaja a ganar esta semana, sino todas las semanas empieza a cero. Si se juega bien, bien, y si se juega mal, no pasa nada porque tenemos otra oportunidad. Entonces, digamos que eso, ganar el US Amateur me enseñó eso desde muy pequeña y como te dije, pues yo crecí en Colombia siempre quedando de segunda, nunca ganando, entonces fue un proceso fácil de llevar en ese sentido porque vine de menos a más. A veces cuando la gente empieza desde muy pequeña, arriba, 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 es más difícil de llevar, pero para mí la competitividad y digamos que la perseverancia se dio naturalmente. Y hay, digamos, hay dos cosas que me gustaría comentar un poquito en detalle. La primera es, en el proceso de decidir, tomar el golf un poquito más en serio, empezar a practicar, etcétera, competir internacionalmente. Antes de llegar a competir internacionalmente, hay un equipo y un montón de decisiones detrás que se tomaron de sacrificios personales, etcétera. Si nos puedes contar
un poquito cómo fue, digamos, el ganar Serious Amateur. No fue porque pues escribiste en un papelito que te lo querías ganar. Hubo un montón, un montón Sí. de trabajo detrás que para la gente parece como invisible. De pronto contarnos un poquito desde muy chiquita qué era lo que tenías que hacer para pues ganar Serious Amateur. Sí, digamos que yo fui bendecida, yo digo que las oportunidades y como que el entorno de uno, pues lo lleva a hacer lo que uno termina haciendo en la vida, pero todo se dio perfecto, empecé a jugar en los 10 años, cuando a los 10 años una persona que en ese momento era muy joven, de 28 años, profesional de golf de acá, de mi ciudad, crea una academia de golf y quiere simular como eso que tienen los gringos en Ledbetter, en tenis en Boletier y todas esas academias grandes que generan, pues gracias a Dios, un santanderiano joven dijo, voy a coger a este profesor que es mayor y vamos a hacer esta academia y la vamos a hacer y vamos a hacer lo mismo y voy a hacer lo mismo que tienen en Estados Unidos y vamos a tener entrenador físico y vamos a tener psicólogo. Digamos que era algo que en Colombia no se veía, no habían redes Ok. sociales, entonces esa información tampoco se tenía y gracias a Dios yo estaba ahí en el momento adecuado, en el momento perfecto y crecí ahí. Entonces, como dice Chris, sin querer queriendo, tuve una formación de psicólogo, o sea, porque la gente a veces me pregunta a mí, yo le digo, pues la verdad es que yo aprendí golf desde el día uno con psicólogo, o sea, desde el día uno con la psicóloga, que era la psicóloga de las selecciones Colombia, de los Olímpicos de Colombia, venía de Bogotá, nos entrenaba, siempre tuve rutina, siempre tuve, entonces digamos que se me dieron las cosas, no porque yo lo quisiera así, sino porque eso fue en lo que caí, digamos que por eso, pues, Pedro, que es ese entrenador, tiene tanto que ver en porque era una persona que para su época estaba muy adelante de lo que se estaba haciendo. Y obviamente esos sueños se lograron por eso. Mi papá también es súper soñador y apoyó, porque también un papá puede decir como: "No, usted está loco, yo no voy a hacer eso", pero digamos que se juntaron esas 2 personalidades de 2 soñadores, con mi disciplina, obviamente, porque, pues, no voy a decir que no, pero sí se dieron las cosas así. Em, y yo siempre le he dicho a Cris como que mi carrera siempre la tratamos como si fuera una empresa prácticamente, así yo fuera muy pequeña, pues hay demasiadas anécdotas, pero digamos a los 15 años, y como dice Cris, Pedro siempre fue de llevar, y si tú miras, uno dice, ah, no, es que todos los alumnos de Pedro fueron siempre a US Juniors, a US Amateurs, a US Opens, pero no es porque sean los mejores, obviamente sí somos buenos, pero también porque tratamos, porque la demás gente ni siquiera iba a clasificar. Entonces yo fui a tratar de clasificar a mi primer US Open a los 15 años, y Pedro, al ser un poco más visionario, ya obviamente ya estaba llevando las cosas a otro nivel, que era, fuimos antes al campo de la clasificación a conocerlo en abril, jugamos el campo, vinimos a Bucaramanga, mira, hay que practicar esto, 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 volvimos en junio, jugamos la clasificación y clasificamos. En esa época le decían a mi papá como que no la lleve, se va a frustrar, va a ir, no, está muy pequeña, tal. Claro, fui la más joven colombiana en haber ido a un US Open, pero también fui la única que lo intentó. Nadie más lo intentó, pero sí se hacían cosas que en ese momento la gente puede decir absurdo, digamos que comparado con la parte de las empresas, que de pronto hay empresas que están empezando, unas startups, y la gente empieza, Pero ¿por qué ya están pensando tan en grande? Yo no sé qué", pero digamos que siempre se pensó en grande, siempre se llevaron los procesos que llevaban las número uno del mundo, porque eran con las que me tocaba competir en los US Open. Si no pensaba, si yo no hacía lo que estaban haciendo ellas, pues no, nunca iba a llegar ahí. Entonces, digamos que sí, sí se dio el proceso así, tica. La gente en Colombia, fue muy escéptica de mi ida, ya dejé de jugar bastante acá en Colombia y decían como que se le va a olvidar ganar, por eso yo no tengo casi triunfos acá en Colombia, porque cuando no era la mejor, pues habían niñas más grandes que yo que eran mejores, y cuando ya sí era la mejor, no jugué acá y siempre fue en los campeonatos, a nivel mundial. Entonces, digamos que todo eso contribuyó a llegar a ganar el US Amateur, pero obviamente fue un proceso y fue algo calculado. Yo ni me acordaba que lo había escrito en unas metas, sino que después la psicóloga, como era tan, o sea, la academia era del tal punto que daban hasta al final de mes, le mandaban al papá a uno, se portó bien, se portó mal, hizo esto, calificaciones casi. Entonces, todo estaba documentado
y pues ver que yo en algún momento puse: "Me voy a ganar el US Amateur a los 12 años", y que de verdad me lo gané a los 17, pues, fue, digamos que ratificar que lo que estábamos haciendo estaba haciendo bien, y así siguió siendo cuando me volví profesional. Sí, esa historia me parece buenísima y ratifica un montón de cosas que muchas veces damos por sentado y uno solamente ve como la puntica de la estrellita diciendo como, uy, no, pues es que se ganó el US Amateur, pero pues detrás de esto, y también pasa lo mismo en los negocios, hay una visión clara, hay un montón Ujú. de inversión, de dedicación, de tiempo, de procesos, y lo más importante para mí es tener acceso a cosas que sean de calidad mundial, porque competir para el nivel mundial y ser uno, estar Sí. en los mejores mundiales, pues uno no puede competir sin estar lo mismo. Es como tratar uno de ganarse pues la Fórmula Uno en el Toyota normalito cuando estos tienen el carro de Y verdad, pues no se puede. en un mundo tan global como el de ahorita con redes, y eso es aún peor la competencia. Pues yo viví, digamos que la transición, y cada vez hay mejores, cada vez hay más, porque cada vez hay más acceso. Entonces uno ahora en Instagram solamente se mete y yo ya sé exactamente la número uno del golf, qué hace en el gimnasio, puedo hacer exactamente lo mismo que ella hace, puedo, o sea, hay demasiada información. Antes no había tanta información, pero ahora mucha gente tiene información gratis que puede usar para mejorar, y digamos que está siendo muchísimo más competitivo, y pues uno lo ve todo el tiempo con las startups de Colombia que quieren ser globales, pues están compitiendo con muchísima gente que está metiéndole mucho dinero, que está preparándose demasiado. Entonces, si queremos llegar a triunfos de esa magnitud, toca hacerlo por lo mínimo, que es lo que yo siempre le he dicho a la gente, lo mínimo lo que ellas están haciendo. Entonces, cuando yo entré al tour fue como, bueno, Lorena Ochoa, usted es la número uno del mundo, bueno, ¿usted qué hace? Recomiéndeme CAIS, ustedes las mejores. Si hay que ofrecerles más al Cadi, que es como la persona que lo ayuda a uno, que lo mismo pasa en los negocios, tengo que traerme a los mejores a trabajar conmigo, porque si ellas ya son mejores que yo y fuera de eso tienen a los mejores, pues yo nunca voy a llegar a ese nivel. Entonces, digamos que esos fueron los sacrificios, y digamos que la parte como de negocio que se metió en mi carrera, porque siempre pensamos así, siempre pensamos, tenemos que entrenar con lo mejor, sí, siguiendo con mi misma gente, ¿no? Siguiendo con mi entrenador hasta el día que me retiré, pero digamos que se ha visto que ahora tenemos demasiado contacto con los demás personas de nuestro field, y podemos aprender mucho de los demás. Listo, buenísimo. Ahí salieron otro par de cositas que me gustaría preguntar. Antes de saltar al equipo y demás, dijiste una cosa antes que fue, se terminó el US Amateur, yo gané, y al día siguiente era la Ujú, misma persona y hay otro torneo. ujú, Me acordó Roger Federer, tiene un discurso que dio en Dartmouth University que dice, yo gané solamente el 54% de mis puntos y soy Roger Federer. Esa ujú. mentalidad de decir, es este tiro de uno siguiente, dejar pasar lo que ya pasó y ganar los que importan, no estar concentrado en los que importa. Cuéntanos un poquito eso, cómo funciona bajo presión y cómo lo manejaste, porque puede hacer una embarrada terrible, la echó al lago y quién sabe qué pasó. ¿Cómo cambias y dices, bueno, este ya Sí, es el que importa, aquí voy a ganar? digamos que, y eso lo estaba pensando mucho últimamente porque estoy preparando un TED Talk, y hablamos y me dicen como, pero ¿usted por qué pensaba así? Y yo, la verdad, yo pienso que, como les digo, se dio orgánico, pero el golf es aún peor que tenis, porque en golf, pues Tiger, que es el wow, mega wow, creo que ganó como el 30% de las veces que ganó, entonces, que jugó. Entonces, en golf, y digamos en un país como Colombia, si yo hubiera hecho esto por reconocimiento, por ganar, no, o sea, me hubiera súper frustrado. Digamos que a mí siempre me motivó lo que les dije, la competencia contra mí misma, como que estar compitiendo, como que a mí al final no me importaba gané o perdí, sino como sentir esa adrenalina de la competencia. Entonces, digamos que en eso no me costó tanto, pero en golf pues uno pierde todo el tiempo. Ahorita me pasó, yo gané el 2011 como profesional la primera vez en el LPGA de Brasil, y volví a ganar en el 2024, ¿sí? 2024, en 13 años después. Entonces es como que si yo
dijera mi valor es en esto, o en lo que la gente ve que yo gane, o en lo que la gente me reconozca, pues hubiera estado súper frustrada, pero eso es como una carrera súper normal en golf, que uno está perdiendo todo el tiempo, y yo creo que ese mismo deporte lo va uno preparando para eso, para estar más abajo que arriba. em, y sí, pues es lo que uno siempre trabaja, como en el presente, me preparo para estar acá y como lo de disfrutar el proceso. A veces nos centramos tanto como en el resultado de ventas o de un torneo que no estamos como mirando todo lo que estamos haciendo para llegar ahí. Yo creo que le pasa a la gente que crea productos que se disfrutan más la creada del producto, el de hacer el testing, quiero esto, quiero que esto sea así, y al final, ya si se vende o no se vende, pues ya uno ya como que disfrutó todo lo otro. Pero yo pienso que también es como en tener las intenciones y que venga ese sueño de donde debe venir y no del ego, de que me reconozcan, el dinero, porque pues son cosas que uno no tiene control. Y en golf pasa lo mismo. eh, Siempre, yo fui súper supersticiosa y la gente me decía, ay, pero eso sí es bueno. Yo, bueno, yo soy supersticiosa en las cosas que yo puedo controlar. Yo no tengo digamos, conozco jugadoras del Tour que si yo las saludaba, entonces jugaban mal ese día o algo así. O sea, yo no tengo control si Chris viene y me saluda, pero sí tengo control que si me pongo la camisa roja es de buena suerte, pues póngase la camisa roja. O si, digamos que Pues eran cosas que yo yo sí fui controlaba. beneficiaria, yo fui beneficiaria de todas las Tiles 3 de María Sí, que entonces por digamos estar de juego y que yo llegaba con... sí, al final sí es cosas que uno puede controlar, hacerlo y ya, pero pues lo que es el resultado, las demás personas son cosas que no podemos controlar. Pero yo creo que uno va naturalmente llegando a eso y mi proceso, como te digo, que nunca fui ganadora, siempre era la segunda, así fuera buena, siempre había una mejor que yo en Colombia, siempre había, entonces como que la vida me preparó para eso. De pronto la gente que desde pequeña gana, 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 la primera vez que no gana le cuesta y son procesos más difíciles de trabajar, pero a mí me sirvió que no se me dieron las cosas tan fácil. No, y ahí yo creo que podemos hacer como una transición buenísima a ver, ya pasas a ser profesional y digamos el proceso de ser profesional, pues es una temporada larguísima. Digamos, uno está todo el año jugando torneos, no sé cuántos torneos hay en el año, son muchísimos, están viajando todo el Ujú, tiempo. En unos hay un corte para los que no saben, si uno no jugó bien los primeros 2 días, ¡chum! No puede jugar los últimos dos, la plática se perdió porque no le dan a uno ni un peso. ujú, O ni un dólar, pero digamos está en que hay muchas oportunidades de pasar el corte y de estar bien en el ranking y no necesariamente hay que ganar. Y yo creo que en los ujú, negocios también pasa lo mismo porque pues no todos los negocios van a ser unicornios y digamos si alguien tiene un portafolio, en el portafolio no todas las empresas van a poder venderse a, no sé, a ujú, 100x, pero si uno tiene un portafolio y como esa constancia en el proceso y pues no gana, pero se mantiene en el juego, pues uno está ahí listo para que cuando se den ujú. del LPGA Tour del 2011 o la del 2024 en Australia, He pues preparado. está uno presente, está preparado y está vigente, porque pues igual si uno se puso triste porque no quedó de primero en todo y dejó de jugar porque no quedó de primero, pues nunca va a tener la oportunidad de quedar de primero porque pues simplemente no está jugando y es un poco... un poco lo que dice tener la magia de estar en el juego suficientemente largo para dejar que el interés componga tanto para las inversiones como para los hábitos, como para la disciplina. Entonces me gustaría preguntarte un poquito que nos cuentes esa historia de ganaste el US Open, entras a la universidad, ahí tuviste un montón de oportunidades perdón, US Amateur, tuviste un montón de oportunidades de jugar torneos o los majors, entre esos el US Open que te fue súper bien. Eh, que nos cuentes un poquito el proceso de tomar la decisión de volverse profesional, en qué momento hubo trade-offs de decir mi carrera como profesional, porque Ujú. además pues tenía como profesional diciendo de trabajo normalito versus volverme profesional de golf, esa decisión y ya después empezar a jugar y tener todas estas temporadas y dentro de las temporadas, como si nos pudieras contar un poquito los altos, los bajos de esa carrera ya Sí, como profesional que tuviste. digamos que
Yo lo que ahora que veo mi carrera para atrás, siento que siempre tenía metas muy a largo plazo. Obviamente había metas cortas y todo, pero como que yo siempre lo tuve súper claro desde pequeña, como les dije, desde los 12 años escribimos a ganar el US Amateur y me lo gané a los 17 y siempre fue como el primer día que salí con mi esposo a los 18 años, le dije como que yo voy a tener hijos a los 30 años, me voy a retirar y voy a tener hijos y eres como que, guau, o sea, cualquier cosa puede pasar y para mí era como que no, ya, o sea, yo voy a jugar en el tour hasta los 30 años, tengo hijos, siempre tuve como muy mapeado lo que yo quería hacer, entonces digamos que los primeros años sí me gano el US Amateur y más o menos hay medio ofertas de volverme profesional, pero yo quería ir a la universidad y para mi mamá era muy importante como quemar esas etapas. También cuando era juvenil y tenía cosas, ella igual quería que yo saliera, que fuera a las fiestas de 15, que hiciera cosas que hicieran niños, porque pues era importante mi carrera, pero tampoco quería mirar atrás como, oiga, esto no lo viví o cosas así. Entonces yo fui a la universidad y la verdad me encantó. Em, pero yo fui a la universidad a estudiar a jugar golf, o sea, yo estaba en esa época sí era súper determinada, que pues súper juiciosa con la nutrición, súper juiciosa con el gimnasio, estudiaba golf todo el día, o sea, en verdad, la experiencia, la universidad como experiencia no es que la haya vivido mucho, viví la experiencia como de estar en un equipo de golf. Em, y, y mis coaches siempre me decían como cuando me volví profesional, que fue después de 2 años, ese primer año juego todos los majors, quedó top 10 en el US Open y mi coach pensó que yo me iba a ir. Y yo, a mí no se me había pasado por la cabeza como volverme profesional, cuando ella ya me dijo, después a final de año Lorena Ochoa, que era la número uno del mundo, me dijo como que, oiga, ¿cómo así? ¿No va a jugar Q School? Como, si yo miro para atrás, de pronto lo hice un año muy tarde porque ese año era el año que tenía más oportunidades, las puertas abiertas, la jugadora número uno del mundo amateur, o sea, eran muchas cosas que de pronto hubiera sido un poco más fácil la transición a ser profesional, pero me quedé un año más y cuando ya le digo a mi coach, las coaches me dicen como que en verdad yo no tengo nada que enseñarle a usted porque volvemos a lo que les dije antes, yo ya traía rutinas de una profesional. O sea, yo tenía mis rutinas de profesional desde chiquita. Entonces, la mayoría de gente cuando va a la universidad les enseñan eso, les enseñan como que para que aprenda a hacer gimnasio y a jugar golf y yo no sé qué, yo ya tenía eso, yo ya tenía acceso a un psicólogo, yo ya tenía todo lo que digamos que a uno le dan en la universidad. Entonces, ellos, digamos, mi coach es como, es la primera jugadora que yo tengo que va al gimnasio todos los días durante el torneo, o sea, como si fuera, como si estuviera en el tour. Entonces, digamos que ahí ya me di cuenta, no me estaba, yo tenía muy claro mi meta de ser la número uno del mundo, de estar en el tour, que no me iba a disfrutar tampoco la parte de salir y hacer cosas sociales en la universidad porque pues no tenía tiempo. Entonces ahí me vuelvo profesional, que ahora lo están haciendo súper diferente. Digamos que yo ahora miro y digo como que estaba loca porque me volví profesional en junio y yo todavía no sabía si iba a tener la tarjeta. Ahora lo que hacen es que se quedan en la universidad, van a la escuela, si la cogen, se vuelven y si no, se quedan. Yo lo hice como un salto al vacío y pues gracias a Dios todo se dio y sí cogí la tarjeta pero digamos que siempre fui Tiempo, muy, tiempo ahí. ajá, Hablemos de la brutalidad que es el Q-School. Es que eso es un matadero. Para la gente que no juega golf, por favor explícanos la brutalidad del Q-School. sí. Entonces es como si prácticamente ustedes dijeran, bueno, salgo de la universidad, pero en este caso no salí de la universidad, sino me voy a salir de la universidad sin antes tener un trabajo, porque es diferente uno decir, ay, soy un genio y me ofrecieron en Silicon Valley un trabajo, wow, y no tengo que estar graduado ni nada y me voy a ir a trabajar, perfecto, pero que así es como ahora lo están haciendo casi todas las niñas, se quedan y cuando ya cogen su cupo en Silicon Valley, que en el tour, se retiran. Pero como yo lo hice, dije, me voy a salir porque creo que yo estoy segura que soy buena lo suficiente para conseguir un trabajo en Silicon Valley. Entonces, en esa época fuera eso, había muchos tours, entonces como ahorita, como si hay Silicon Valley, está, está en San Francisco, hay otro también, un tech en otro lado, y entonces yo tenía que hacer a varios tours fuera de eso. En esa época eran dos para el LPGA Tour, que es el principal, y cada uno son de 5 días, creo.
también hice el tour europeo y también hice en esa época el que era antes del LPGA Tour, que se llamaba Futures Tour. Entonces fueron como 3 o 4 meses de torneos y torneos. En cuanto, yo tampoco nunca lo sentí así, por eso les digo que era como que yo estaba tan segura de que iba a pasar, que yo nunca me sentí como la presión. También lo hice tan joven, tenía 19 años, que yo creo que uno a esa edad como que no entiende la los severe del case, como que yo no entendí ni: "Oiga, hice esto y nada". Mi papá me dio un medio lifesaver también, que me dijo como que: "Usted se quiere volver profesional, listo, 5 años como si siguiera siendo amateur, yo me encargo de todo, yo le manejo su empresa y usted no se preocupe por el dinero". Como que no fue de una, piensa en el dinero, piensa en trabajo, piensa. Entonces eso me ayudó, pero sí, pues la gente le parece terrible, gracias a Dios yo lo hice chiquita, o sea, lo hice a los 19 años y lo volví a hacer a los 33 años, pero las 2 veces no me pareció como tan, o sea, es que yo soy como relajada, no sé. Pero sí, obviamente, la gente se estresa demasiado, pasan cosas que nunca pasan porque es pasar el trabajo de todo un año en 4 o 5 días. Pero ese año, pues, hice todo eso, ahora pienso, salí de una, me volé a Europa, que yo todavía digo, le digo a mi entrenador: "¿Y por qué fuimos a Europa si ya había cogido la tarjeta del LPGA?". Pero después de hacer las 6 o 7 del LPGA, volé a Europa y eran 2 semanas en Europa que nos nevó, bueno, hizo de todo y llegué a Colombia como el 24 de diciembre después de hacer todo eso. Gracias a Dios tenía 19 años cuando tuve que hacer eso, pero sí, digamos que me tiré al vacío a algo que es una lotería, porque literal es eso, hay mucha gente buena que siempre se queda ahí, como hay 1000 startups y 1000 ideas increíbles que siempre se quedan solamente en eso y no llegan a hacer lo que uno cree, pero gracias a Dios todo se dio, pero sí son semanas hay gente que son semanas terribles y si uno se pone a pensar en el futuro, yo creo que ahí sí toca el presente, el presente, el presente y al final miraremos qué hacemos porque si uno cada vez que yo, digamos, una golfista, cada vez que potea está pensando en este pot vale tanto o este pot significa si tengo trabajo o no el otro año y eso ya se mete en la mente, ya los resultados no se van a dar. Súper, súper, María, mil gracias, porque es que ahorita después cuando termines de contar un poquito tu carrera, te vuelvo a preguntar por esa segunda ida al Q School, pero Sí, digamos, listo. Mariajo, Mariajo llega su tarjeta lista para jugar en el tour y pues por una carrera de 15 años mm, compitiendo en todas partes. Cuéntanos un poquito pues, hemos hablado un poquito, pero en qué momentos empezó a ir muy bien, en qué momentos no tan bien, los sí, viajes, tu vida di- personal también, cuando decides casarte y cómo empiezas a manejar todas las variables que empiezan a aparecer en, sí. en, eh, Digamos en- que en manejar. mis primeros 2 años fue, como tú dijiste, es un ajuste difícil porque son muchos torneos, entonces yo ni acostumbrada a jugar. Digamos que esos torneos y jugué los majors muy bien, pero yo jugaba un torneo al mes, entonces me preparaba 3 semanas, jugaba el US Open, descansaba 3 semanas, jugaba el British Open, así. En cambio, esto, lo que más me costó fue eso, fue los primeros 2 años me costó mucho jugar tantas semanas seguidas, jugar 3 o 4 semanas seguidas. No, a mí el viaje nunca me dio duro, a mí lo que me daba duro era digamos que el nivel estuviera arriba, arriba todo ese tiempo. Mi curva de rendimiento casi siempre estuvo para que en el verano estuviera muy arriba y después bajaba, pero en el tour no se puede, tiene que estar uno bastante arriba casi todo el año. Entonces, digamos que esos 2 años me costaron, pero fue raro porque gané en Brasil en el 2011, entonces el 2011 fue un año muy malo en el LPGA, pero gané. Entonces, como que yo estaba acostumbrada más a ser consistente, que eso fue lo que fue mi carrera casi siempre, digamos que no gané mucho en el Tour, pero fui muy consistente. Entonces, estuve 15 años seguidos, casi todos los años clasificaba a Asia, que son como los playoffs. De los 15 años fui a Asia por ahí 10 años.
los últimos 5 que ya después de tener un hijo fue los que estuve ahí como entre sí y no, pero los 2 primeros fueron difíciles y digamos que los últimos 3, pero en la mitad fui muy consistente. Em, no ganaba, pero siempre estaba ahí y eso fue al principio lo que me costó fue darme cuenta cuántas semanas tengo que descansar. Digamos que para seguir en el vibe de la parte empresarial es como hay personas que pueden jugar 7 semanas seguidas y les va súper bien, pero puede que uno se dé cuenta, no, yo necesito jugar 3 y descansar 2. No tengo que hacer exactamente lo mismo que hace todo el mundo. Como tengo que aprender de ellos y tenía que aprender de las número uno del mundo y de las mejores, también tenía que seguir haciendo las cosas que a mí me funcionaban. Yo me quedé viviendo en Colombia, digamos, seguía entrenando acá, porque digamos que gracias a Dios tuve a Lorena como ejemplo, que ella siempre vivió en México, que ella siempre siguió con su mismo equipo, porque no llegué como a cambiar todo. Ah, ya llegué a las grandes ligas, entonces voy a cambiar todo. Voy a despedir a todo el mundo, voy a cambiar cómo hago todo. No, voy a seguir haciendo lo mismo, tratar de mejorar un poquito lo que yo hago, ir aprendiendo de las personas, pero digamos que seguí con lo mismo, seguí viviendo en Colombia y eso yo creo que me ayudó mucho a mi consistencia y como que a seguir ahí. Me caso como a los 4 años de estar en el tour y después de casarme tuve mi mejor año. Así que no, digamos que no me afectó mucho eso y pues obviamente la estabilidad tanto en la parte del juego como en la parte emocional, pues estoy con mi esposo desde antes de entrar al tour hasta el día de hoy. Entonces digamos que eso fue, de pronto miraba más duro si estuviera sola, si no tuviera nadie, tratar de conocer a alguien mientras estuviera en el tour. Menos mal ya éramos novios porque empezar una relación mientras uno está en el tour es muy difícil. Y digamos que así se fueron dando las cosas hasta que llegamos al punto que yo les dije del 2020, que era cuando cumplía los 30 años, que era Tokio, que me iba a retirar, todo como lo había pensado desde pequeña. Y volvemos al control, pasan cosas que uno no puede controlar y el rumbo de mi carrera, después de que había dicho que nunca iba a jugar con hijos, terminé jugando con hijos, entonces pasaron varias cosas que uno se va adaptando, pero digamos que siempre tuve como el rumbo muy claro, entonces yo no estaba pensando en este torneo, sino yo estoy segura que voy a estar en el tour hasta mis 30 hasta que yo quiera, de eso tengo el control yo, ¿no? No estaba pensando como en el corto plazo. No era como antes para la llegada al tour, era todo, tenía que ser tan rápido como que tengo que ser mejor cuando llegué al tour. Yo siento que sí, mi sueño era ser la número uno del mundo, pero también entré un poco en una zona de confort, em, que sería lo que yo pensaría mirando para atrás, como que llegué a mi sueño y ya después de tantos años uno ya entra a una zona de confort de ya estoy acostumbrada, ay, no estoy ganando, pero no importa, pero me gano buen dinero, pero voy a todos estos torneos. Digamos que mirando para atrás me faltó un poquito estar un poco más incómoda, que fue lo que pasó los últimos meses, el último año antes de París, para como sacar eso que de pronto me faltó en los últimos años en el tour. Lo máximo. Te voy a hacer, ahorita después hablamos de Tokio y París de esos últimos años, pero antes de eso quería hacerte dos preguntas. Uno es, está tu coach y mencionas mucho a Lorena como referente y pues como una persona que conociste y tuviste la suerte de que pues Ujú. también es latinoamericana, era la número uno del mundo en ese momento. ¿Qué rol juega tanto tu coach, tu esposo y tu estabilidad como gente que es la que tienes acceso y es tu equipo? Y dos, más la figura de un mentor o alguien que uno aspira en todo el proceso. Serían como las dos preguntas que creo que tanto el equipo de uno que uno puede controlar como encontrar a alguien que sea generoso con su tiempo y con su conocimiento son dos partes claves de poder saber uno en qué dirección se tiene que mover. Sí, yo creo que obviamente el equipo de trabajo de uno es pues las personas que más lo conocen, las personas que saben exactamente cómo tratar ya sea el producto de uno o uno como deportista, pero
el mentor es algo difícil porque, bueno, es difícil conseguir a alguien que esté abierto a dar su conocimiento, y cuando lo conoces también tienes que entender que tú tienes tu propio camino, ¿no? Entonces hay que lo que yo siempre traté, y desde muy pequeña lo traté de hacer, es: voy a salir a jugar con Chris y con Laura, y de todas mirar lo mejor que tienen, como que uno siempre terminaba y decía: "Uf, Chris hace esto súper bien, quiero aprender a hacer eso", como sacar lo mejor de todas las personas. No tiene que ser la uno del mundo, sino ir mirando gente también que está alrededor de uno, que uno dice: "Oye, me gusta mucho como ella hace eso, voy a preguntar". Yo hablaba mucho en el campo, entonces tanto a Lorena como a las que fuera, trataba de sacarle y ir mirando como consejos. Obviamente, cuando era más chiquita, quería, por eso también mi idea de no jugar de hijos, de retirarme joven, porque fue lo que Lorena hizo, ¿sí? Obviamente, claramente era un punto de referencia. eh, y hice muchas cosas parecidas a ella, pero también me fui dando cuenta como este es mi camino. Oye, no, sí, yo sí me puedo casar cuando esté jugando. Lorena no lo hizo, pero yo sí, y ir mirando las cosas, porque cuando también Marisa Baena me ayudó al principio de mi carrera, digamos que era parte de mi equipo de trabajo mis 2 primeros años, ayudándome a buscar el abogado de la visa, los CADIs, todas esas cosas pero pues también en personalidad es uno muy diferente. Entonces, como que ir mirando, y también uno va conociendo a sus mentores y diciendo: "Ah, bueno, ella es así, por eso era que le funcionaba esto, de pronto yo soy diferente y a mí no". Em, pero sí es muy importante aprender de la experiencia está en todos lados y la gente no la recoge. Digamos que si puedo sentarme, o si en un cóctel conocí a Gary Player, pues le voy a preguntar, voy a tratar de aprender algo de él, voy a atender. Hay gente que de pronto a veces le da pena, pero casi siempre las personas que están en esas posiciones, em, de ser ídolos de los demás, están súper dispuestos a compartir su conocimiento, y algo le puede quedar a uno, pero el equipo de trabajo de uno al final es el que más lo conoce. O sea, tampoco son los ídolos de uno, pero ellos no tienen ni idea de tu personalidad ni de tus cosas como tú las haces. Y al final, yo pienso que con el equipo de trabajo es con el que uno toma las mejores decisiones. Y también de pronto son los que ayudan a filtrar un poco de lo que dice el mentor, del sueño, Ujú. de todas las divagaciones. Pues mira, de todo esto te funciona a ti, y como equipo, pues hagámosle por este camino que nos va a funcionar. Y también creo que Ujú, un poquito como la confianza de decir: no, pues si ellos me dicen que esto está así, y esta persona que idolatro, pues también lo hace, seguro va a funcionar, ujú. y debe dar un poquito más de confianza para poder seguir por el camino que toca. Entonces, pues volvamos a la historia. Entonces, Mariajo juega un montón de años en el Tour, la consistencia. eh, Tokio era la salida. Yo me acuerdo que hablábamos y dices: no, yo juego en Tokio y me retiro, voy a tener mi bebé, listo. Y de pronto, tú, COVID. Llega COVID-19, nos Sí, encierran. aparte de COVID, Eh, me lesioné el año antes. Entonces me lesioné en agosto del 2019, y yo estaba volviendo una lesión, pero estaba tan arriba de los rankings que no había problema. O sea, iba a ir a Tokio, entonces era como que me lesioné, me voy a mejorar, juego 6 meses en el PGA y voy a Tokio. Y llega COVID en marzo, y yo preciso estaba en la junta directiva de Tokio de golf, en la Federación Internacional de Golf. Entonces empiezo a escucharla, porque al principio pues pensamos que era relajado, y ya después era: no, es que no los vamos a, no, o los hacen o los cancelan, o no va a haber Juegos Olímpicos. Nunca en la historia los han movido para un año después. Bueno, o sea, ni la Segunda Guerra Mundial, o sea, o se cancelan o se hacen, pero no se mueven. Entonces ahí ya otra vez llega como yo, digamos que siempre me han dicho como la capi, porque yo soy de las que me aprendo todas las reglas y sé todas las reglas de los rankings y todas las cosas, y fue como que todo tiene que ser súper programado, y fue como que este es el momento perfecto para tener hijo. Los van a cancelar, listo, no quería jugar con hijos, pero tampoco me quiero retirar como que es COVID y me retiré y nunca volví. Entonces ya no estamos viajando, nos tienen encerrados, pues usemos este año para tener un hijo. Me embarazo literal de una, y después seguimos en reuniones, y COVID.
se baja un poquito, empiezan a controlarlo, se empieza a competir y deciden hacerlo un año después, pero pues todavía alcanzaba porque tenía a mi hijo en enero y Tokio era en julio o agosto. Y entonces nace Luca. Y decimos, listo, fuimos para Tokio. ¿Eran 6 meses posparto? Eran 6 meses, sí, más o menos. Sea, el primer Y pues uno a torneo lo los, jugué como a los 5. y uno a los 6 meses posparto, pues uno no está compitiendo élite. Cuéntanos eso, ¿qué significó llegar a competir? Pues uno sabiendo que no está élite, pero es parte de un sueño. Y cómo de pronto esa experiencia dijo, yo pues no me puedo retirar todavía y tengo que intentar París. Sí, yo creo que la decisión estaba desde antes. Entonces, la decisión desde el principio, antes de quedar embarazados, fue no va a existir Tokio, el retiro ya no es Tokio, ahora es París, pero va a ser con hijo. Cuando se dio Tokio fue un bono, pero se sabía que obviamente no iba a estar en el 100% de mis habilidades. Además que, como les digo, soy una persona que no es de talento nato, sino es de práctica y disciplina. Entonces, yo no soy de las que deja de jugar y de repente súper bien. Fuera de eso, pues tratamos parto natural y no se pudo, cesárea, muchas cosas que uno no puede controlar. Y tampoco como que nació mi hijo y tampoco fue como que tengo que volver a entrenar ya, porque hay gente que a los 14 días, bueno, hay una escocesa que ganó el British Open como 40 días después de tener a una de las hijas, parto natural, obviamente, no cesárea, pero no tenía como esa urgencia y volví, me disfruté Tokio, pero le pegaba mucho más pasito a la bola, o sea, fue una experiencia diferente a Río y era como lo que a veces dice Tiger, como ir sabiendo que no iba a ganar, como que yo nunca había ido a un torneo diciendo mi meta, o sea, siempre estaba convencida, puedo ganar cualquier semana, así llevara 15 años sin ganar, en Tokio sabía que no, o sea, sabía que eso no iba a suceder. Entonces, digamos que fue algo diferente, pero estuve súper convencida, como que estoy lista para seguir jugando, porque yo nunca decía que me retiraba porque estuviera cansada de viajar ni porque estuviera cansada de la vida, sino porque sabía que pues quiero hacer una familia y fuera eso mi esposo ya me había regalado, no sé, 12 13 años de la vida donde yo era la prioridad y de pronto él no subía más en el trabajo porque necesitaba que estar en un trabajo donde él pudiera viajar conmigo, donde pudiera. Entonces, digamos que sí, al final ellos hacen muchos sacrificios por uno, pero él estuvo de acuerdo y me dijo: "No, sí, hagámosle unos años más". Em, pero el 2021 jugué Tokio, pero no volví full time. Digamos que fue mi año de maternity leave. Y en el año que sí vuelvo full es 2022, como a mitad de año, y empieza ya uno a navegar las cosas igual, lo que le funciona a uno, entonces a empezar a mirar, a viajar con mi hijo, no jugar bien, como que ni estar en lo uno ni en lo otro, terminar de jugar y que pueda practicar y me llaman de la guardería, no, no ha parado de llorar desde que usted lo dejó, bueno, entonces ya fuimos lo que de pronto las mejores lo han hecho viajando con ellos, pero de pronto a mí no me funciona así y digamos empezamos a tomar ya decisiones con mi equipo de trabajo y mi familia también. Bueno, entonces viaja solamente 2 semanas y que el niño se quede, miramos los horarios y digamos que eso fue los procesos de los últimos años que sí me costó volver después de la maternidad. Y fuera de eso es un mundo mucho más competitivo, como les decía. Ahora cada vez hay mejores, ahora siendo golfo olímpico, muchos países que antes nada que ver, ahora le meten mucho dinero y están sacando muy buenos deportistas. Entonces, digamos que ese fue el proceso después de tener un hijo, que también me lo disfruté, pero pues fue muy diferente a la otra parte donde yo era la prioridad siempre y digamos que no tenía que pensar tanto en tomar esas decisiones. Y pues, digamos, uno mirando tu carrera desde afuera, cuando tú llegaste y me dijiste, no, pues es que yo voy para París, sí o sí, eso lo hiciste público. Dos, pues no tenías la tarjeta en ese momento porque pues después de Lucas, esos años,
pues es complicado y los resultados no fueron lo mismo ujú. y en los deportes esto es brutal. Usted no le dio más o menos y perdió su tarjeta y vuelva desde ceros. Para mí, lo admiro un montón, fue decir, pues de habiendo tenido una carrera buenísima, mejor latinoamericana, te había ido bien económicamente en el tour y ponerse uno esa meta pública que pues igual podía no pasar, de decir, pues es que yo voy a París y me mando otra vez el Q-School que ya vimos hace poquito, pues es brutal, es una competencia Mm. terrible. Me mando otra vez el Q-School, yo miro a ver qué hago. Te sabías las reglas de pe a pa de cómo ganar los puntos Ujú. para llegar a París. En algún momento de esos eh, se te cruzó por la cabeza de yo no voy a poder o qué susto haber hecho todo esto público, yo en qué me metí o con qué necesidad estoy haciendo esto, porque pues, desde afuera No, igual podías haber dicho hasta luego que yo aquí ya voy a tener otro hijo y listo. sí, y yo siempre he sido así, yo siempre he sido muy vocal con mis sueños y con mis cosas y siempre he dicho las cosas, no, en el 2020 me voy a retirar o es que París va a ser el último y obviamente yo creo que la gente escuchaba y decía, esta hija está loca, o sea, dice que va a ir a París, no hay chance, después de la maternidad perdió muchos puntos, pero al final, como no me da miedo decir las cosas y mis metas, digamos que decretarlo, yo siempre pienso mucho de mandárselo al universo y yo creo antes de que toda la gente cree, cuando me gané el US Amateur lo mismo, o sea, la gente decía: "Guau", pues yo no decía: "Guau", o sea, yo me estaba preparando para eso hace 5 años. O la gente decía: "Guau, clasificó a París", no, es que yo estaba segura que lo iba a hacer, o sea, todo lo que hice era para eso, como que yo siempre he decretado las cosas y para París, como tú dices, pues claro, me tocó bajarme a otros niveles, digamos que es como si uno fuera CEO y bajarme y empezar a hacer otra vez cosas de otros mandos, pero era la forma de llegar y pues yo sabía que lo podía lograr, sí, también em, no era fácil porque era con un hijo, me tocó ir el torneo que gané fue porque me fui 3 semanas a Australia, obviamente dejarlo solo, irme lejos, pero pues yo sabía que eso es lo que se tenía que hacer y al final todo se dio y digamos que fue perfecto. Yo pienso que todo el destino quería que fuera así, que mi último año fuera así y volver a los inicios y, como te digo, sacarme de mi zona de confort y acordarme que era eso, porque también cuando uno está en el LPGA o en lo más alto, es como que, no, sí, a ella le va súper bien, está en el LPGA, pero si no gana, pues no importa porque es que están las wow. Pero cuando uno ya se baja y juega en Colombia o juega en otros lados, dicen, pues tiene que ganar, o sea, se supone que él mil veces mejor que las demás y digamos que estar otra vez en ese lugar de favorita, em, y de tener que demostrar que digamos que sí lo tengo, bueno, después de tener un hijo a los 34 años, fue chévere, mi Cadi de toda la vida volvió ese año conmigo, digamos que fue un ciclo bueno para cerrar y fue el momento perfecto y tanto las empresas como uno como deportista, como que uno ya sabe cuándo es momento de que ya, yo no quería retirarme porque ya no me gustara, sino porque como digamos que no lo pu Lorena se retiró de número uno del mundo, mi carrera fue diferente, pero me retiré bien, me retiré jugando bien. La gente después de ganar me decía: "Seguro se va a retirar, es que está jugando súper bien". Yo así era que me quería retirar, o sea, no me quería retirar porque tuvo un hijo y no la mueve y quedó de última en Tokio, sino porque de verdad, eh, Todavía ya estoy puede. lista para cerrar este ciclo y me quiero retirar arriba, también peleando en los olímpicos, digamos que todo se dio, obviamente que una medalla hubiera sido increíble, pero más que una medalla hubiera sido increíble para mí, pues para mi país. Pero como te he dicho, pues al final a mí lo que me gustó fue estar en contención, estar ahí, digamos que hasta el último momento tener chance, estar todos los días peleando, estar todos los días cerca del podio, volver a sentir eso, para mí fue mucho más que suficiente. Obviamente una medalla hubiera sido increíble, pero el hecho de que pude estar peleando ahí y poder meter el pot para Águila en el último hoyo, para mí, pues no lo cambiaría por nada. Para Colombia hubiera sido muy importante una medalla, pero yo ya sé lo que significa una medalla, es una medalla más en un cajón acá en mi casa, no va a cambiar lo que soy yo para mi familia, para mis hijos. em,
pero digamos que todo se dio increíble, pero digamos que yo no, sí, a mí nunca me da miedo decir las cosas en voz alta porque por dentro estoy muy segura que van a suceder. Lo máximo, Marejo. Entonces llegas a París. Eso fue lo máximo porque fuiste trending a nivel mundial con las medias, la carita feliz. Los comentadores decían es que ella se va a retirar y es el último y mírenle las medias y mírenle la pinta y está hablando con todo el mundo y está saludando a las cámaras. Eso fue pues eh, viral casi la salida. Te retiras en París y pues la pregunta que muchos harían y es, bueno, ¿y qué sigue? Y cuál es tu legado? Un poquito qué quieres dejar o con todos estos años en tus propias palabras que has dejado atrás. Sí, volvemos a lo mismo, al final el legado, pues la gente lo puede ver como lo que yo le dejo a los demás, pero al final para mí, lo que yo me he dejado es como, pues obviamente me demostré que soy capaz de todo lo que me propongo. Aparte de que me sentía muy feliz en lo que hacía, en lo que trabajaba, también fui capaz de tener una familia y me siento muy feliz en la parte personal. Digamos que mi trabajo era lo que yo hacía, no era lo que yo era. Eso es de lo que me siento más orgullosa. Y estar tantos años consistente haciendo lo que me gustaba. Eso es que es lo que más me importa. He vivido todo, he vivido trabajar y usted por qué viaja tanto, he vivido porque cómo es capaz de dejar a su hijo. Ahora vivo y no va a trabajar y porque está todos los días con los niños. O sea, como que no importa lo que haga, nunca va a ser suficiente para los demás. Entonces, lo que más me pone feliz es como que siempre he hecho lo que yo he querido y lo que me hace feliz a mí. Pero digamos que he estado, ahora soy una jubilada a los 35 años y también a la gente le choca como que no trabaje. Entonces, para mí el legado es como, sí, como también ser un poco rebelde, ir en contra de todo lo que la gente piensa que debo hacer y lograr cosas que de pronto para las personas eran imposibles. Súper, Marejo, mil gracias por tu tiempo, por compartir tu historia. Felicitaciones, carrera y esta determinación. Tengo el honor de haber caminado ese camino contigo. Entonces, muy bueno poder compartir con el mundo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, Cris, y que te vaya súper bien en estas entrevistas. Sé que vas a tener gente muy interesante y qué honor ser la primera. Gracias, María. Un beso.